nunca en contra de la violencia de género. Sin embargo, también ha generado muchísima confusión y muchísimas dudas sobre lo que está pasando, sobre cómo se ha llevado el caso, cuáles son las medidas, cómo funcionan, qué significan incluso. Y por eso creamos este foro para poder esclarecer esas dudas, y quisimos invitar a María Elena Santibáñez, que está aquí con nosotros. Ella es abogada, tiene un magíster en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, fue la primera directora de la Unidad Nacional de Delitos Sexuales hasta el 2008, fue seleccionada como la mejor abogada penalista por la revista Capital, y además es profesora. Trabaja tanto en la clínica jurídica de la UC como en la sala de clases, y es la actual directora del Departamento de Derecho Procesal de la Universidad Católica. Muchas gracias por acompañarnos hoy día, profesora. Bienvenida. No, encantada, gracias por la invitación. A mí los lugares que más me gusta ir es justamente cuando hay estudiantes que son el público, porque es lo que más me gusta hacer, la verdad, estar con estudiantes, tanto de la facultad como de otras facultades. Bueno, en primer lugar, entonces, felicitarlo, ¿cierto?, por esta iniciativa. La verdad es que me tiene bastante emocionada el nivel de curiosidad, digamos, de querer saber, de querer meterse en este tema, que he visto en distintas partes. De hecho, el día lunes tuvimos un Zoom también en la Facultad de Derecho, y veo muchos jóvenes, ¿cierto?, a los cuales este caso los ha movido. Y fíjate que ha pasado históricamente con los delitos sexuales que han habido casos que han permitido que se hable del tema respecto de ciertas características propias de ese delito. Por ejemplo, no sé, un caso particular respecto a un niño, ¿cierto?, que significó una violación y la muerte del niño, entonces nos hace preguntarnos, bueno, ¿qué pasa con la violencia respecto de menores de edad, ¿cierto?, cómo están las penas en estos delitos, etcétera. Y la verdad es que una cosa que agradezco dentro de todo, en este caso, es que ha permitido justamente que la ciudadanía tome conciencia de cuestiones que están presentes en nuestro sistema judicial hace ya bastantes años, ¿cierto? Y que claro, lo vivimos muchas veces las personas que tenemos que litigar a diario y llevar adelante estos delitos, pero hoy día veo que este caso ha provocado la atención de toda la ciudadanía, lo que me parece que es un momento digamos, que tenemos que aprovechar todos quienes participamos justamente en atender a víctimas y en llevar adelante estos casos para tratar de provocar cambios, ¿cierto? Si al final casos como este terminan provocando cambios, que esperamos que sean cambios, digamos, que favorezcan a todas las víctimas y que la gente adquiera conciencia de cuál es la situación actual en materia de delitos sexuales. A ver, no quiero aburrirlo, les pido por favor, no sé cómo va a ser el formato, Isidora, si me van a poder hacer Ahora preguntas a viva voz o me van a escribir por el chat. Ya. Ahora justo iba a explicar la modalidad. Como conté antes, nosotros quisimos enfocar este foro sobre todo para gente que no tiene conocimiento de derecho. Entonces abrimos un forms público para que la gente pudiera dejar sus preguntas que tuviera sobre el sistema, sobre el funcionamiento, incluso sobre el caso de Antonia Barra, y en base a eso armamos una pauta con preguntas, en primer lugar sobre el sistema de justicia penal, y en segundo lugar 3 preguntas sobre el caso de Antonia Barra. Sin embargo, al final después vamos a dejar un tiempo para preguntas del público, en el cual pueden levantar la mano, prenden su micrófono y pueden hacerle una pregunta a la profesora. Perfecto. ¿Ya? Muy ordenado. Sí. Bueno, entonces vamos a partir con la primera pregunta, que es un poco más introductoria, un poco entrando como ya al marco teórico de todo este tema. Y para eso queríamos preguntarle, profesora, cuando nos encontramos dentro del ámbito de delitos sexuales, ¿qué se entiende por violación? ¿Qué se entiende por abuso? ¿Qué se entiende por acoso sexual? Ya que hay quienes han dicho que estas definiciones a veces son muy acotadas en ese sentido. Por lo tanto, si usted cree que permiten una verdadera protección a las víctimas y si es que esos conceptos debiesen redefinirse. Ya, a ver, yo les voy a comentar un poco en grandes rasgos lo que hay hoy y efectivamente a lo mejor muy rápidamente los errores que yo creo que existen. Hoy día la criminalidad sexual nosotros la podemos distinguir en delitos que serían como delitos tradicionales, ¿ya? Que estarían compuestos por la inmensa mayoría de los delitos sexuales. Esto es la violación, que en nuestro país supone solamente el acceso carnal peniano, o sea, con participación de genitales,
por vía vaginal, anal o bucal, ¿ya? Respecto a otra persona, digámoslo en términos doctrinarios, sin su consentimiento, ¿ya? El problema que hay justamente es que esto de que sabemos que lo que se penaliza en el delito sexual es la ausencia de consentimiento, hoy día la ley lo supone cuando se trata de menores de 14 años, en que se entiende que nunca hay consentimiento para este tipo de conducta, pero cuando se trata de personas mayores de 14 años, hay que reconducir esa ausencia de consentimiento a alguna de las modalidades que señala la ley. Entonces, ¿cuándo se entiende que no hay consentimiento? Cuando el tipo empleó fuerza, cuando el tipo empleó intimidación, cuando la víctima estaba padecía alguna enajenación o trastorno mental, cuando la víctima estaba inconsciente o cuando la víctima no podía, estaba en incapacidad de poder oponerse, ¿ya? Entonces, si se fijan ya, ¿cierto? A primera vista, uno se da cuenta que hay vacío, ¿cierto? Porque la mayoría de los delitos sexuales no se cometen en contextos de fuerza, ¿cierto? Se cometen en situaciones en que hay una incapacidad muchas veces psicológica de la víctima para repeler el ataque, ¿sí? Y entonces ese concepto que al final se ha ido reconduciendo a esta modalidad que les comenté de la incapacidad para oponerse, esa es una interpretación que ha ido dando poco a poco los tribunales para tratar de ampliar, ¿cierto?, esa modalidad y dar cabida a una serie de hipótesis que hoy día no tendrían cabida en nuestra legislación. Lo mismo, por ejemplo, cuando se procede por sorpresa, ¿cierto? Se ataca a la víctima por sorpresa, o cuando yo, en el fondo, me dirijo contra una víctima sin emplear violencia, sin amedrentarla, y la víctima queda lo que se conoce en un estado prácticamente catatónico, o sea, como en estado de shock y casi sin poder moverse. Y ahí no tienen empleo de fuerza, ¿se fijan? O sea, no están ninguna de las modalidades que tradicionalmente se señalan y que están establecidas en la ley, ¿ya? Y sobre todo, a mí siempre la situación que me ha llamado mucho la atención y que pienso que la única forma hoy día es reconducirla a esta incapacidad para oponerse, pero esta es la posición más progresiva en materia de delitos sexuales, probablemente la que yo le estoy señalando, y que algunos tribunales afortunadamente la recogen, pero no es el sentir generalizado, y ya lo vimos en el razonamiento que dio el tribunal, ¿cierto? De que entendía que no había incapacidad para oponerse. Me refiero específicamente a esto que se dan delitos sexuales, que son dos fenómenos psicológicos. Si hay personas que estudian psicología acá me comprenderán perfectamente. Me refiero al fenómeno denominado del hechizo, ¿cierto? En que la víctima, en el fondo, se siente como hechizada por su agresor, y hay una especie como de aparente enamoramiento, ¿cierto? En que es capaz de hacer cualquier cosa que le diga el agresor. O los casos que se conocen como síndromes de acomodación al abuso sexual, que son estos casos más graves en que la persona, hagamos el símil, yo siempre lo pienso como estas personas que han sido víctimas como prisioneros de guerra, ¿cierto? O personas que han estado mucho tiempo siendo víctimas de un secuestro, por ejemplo, en que al final la persona, en el fondo, adecúa su vida a esto que le toca vivir. Entonces ya no ni siquiera se opone a que le pase lo que le tiene que pasar. Casi que lo asimila como algo que tiene que hacer todos los días, que es, por ejemplo, mantener relaciones con alguien de la familia o ser víctima de abuso sexual, que son los casos más graves desde el punto de vista psicológico, y si se fijan, ahí no hay ni fuerza, ni intimidación, ni ninguna de estas modalidades, ¿ya? Bueno, entonces, la diferencia entre la violación, que es una figura de las más tradicionales, y el abuso tiene que ver con que, en general, en términos sencillos, para que lo entiendan, el abuso sexual supone que no hay un hombre que está accediendo carnalmente a una víctima, hombre o mujer, sino que lo que hay son otro tipo de actos de significación sexual que tengan cierta relevancia. Uno en general lo piensa respecto del sujeto que ejecuta tocación, ¿ya? Y eso en términos generales serían como, para no darle, podríamos estar un semestre hablando de esto, así que le voy a dar solamente los criterios generales. Sería el ámbito, ¿cierto?, de los delitos sexuales tradicionales, que en otros países, y por eso pasó esto en el caso de la manada, en otros países, en cambio, la distinción ellos lo hacen, porque si se fijan en Chile, la distinción está por la naturaleza del acto. ¿Qué tipo de acto realizo? Acceso carnal, que sería la violación, o efectúo tocaciones, que serían abuso sexual. En cambio, en otros países, como por ejemplo en España, a propósito de la manada, la distinción entre la agresión sexual y el abuso sexual no está dado por la naturaleza del acto que yo realizo, sino por el hecho de si hay violencia o no hay violencia, ¿se entiende? Por eso
tan criticado el fallo de la manada, en que en definitiva se castigó como un caso de abuso sexual pese a haber penetración. ¿Sí? Es porque no se entendió que no había agresión. Bueno, y digamos, en la base de los delitos sexuales está el hoy, que hoy es delito, ¿cierto? El delito de acoso sexual, ¿sí? Que supone que no se trata de conductas como las que acabo de señalar, sino que son conductas que más bien pudiesen ser incluso gestos, ¿cierto? O expresiones verbales que yo pudiese realizar, o hostigamiento respecto a una persona con significación sexual, en que la persona en el fondo que sean objetivamente capaces de provocar en la víctima una situación de humillación o sentirse denigrada, ¿cierto? Y ese delito, que es una falta penal, o sea, que tiene penas bien bajas, hoy día está reducido al ámbito de lo que pueda pasar en espacios públicos, ¿ya? Por eso se habla del acoso sexual callejero, la ley del piropo, como se llamó en su oportunidad, ¿ya? Eso a grandes rasgos, María Isidora, porque podríamos empezar a efectuar distinciones más, bastante más finas, pero sí me interesa, antes de terminar este tema, decirles que, para mi gusto, un error que hay, que existe hoy día en la legislación es el tema de las modalidades, ¿cierto? Que debiese ser bastante más amplio y sostener expresamente que se trata de la ausencia de consentimiento, pero además hay una distinción que es completamente artificial en nuestro sistema, y es que cuando hay acceso carnal con pene, estamos en presencia de violación, y en cambio cuando se accede a una víctima utilizando objetos, ¿cierto? O cuando se utilizan animales respecto de eso, da lugar a un abuso sexual, no a una violación, que tiene la misma pena, pero se denomina abuso sexual, y en circunstancias que desde el punto de vista de la lesión de la conducta es exactamente igual. Por eso en muchos países, y yo soy partidaria de esa posición, el concepto de violación es un concepto amplio, ¿cierto? Porque en todas estas hipótesis lo que hay es transgresión de límites corporales de la víctima. Perfecto. Muchas gracias por la claridad, profesora. Una de las preguntas que salió mucho en el forms que realizamos y que mucha gente tiene duda es sobre el mecanismo de prueba de los delitos sexuales. Entre cuáles son las principales fuentes de prueba, por qué estos casos de estos delitos en el fondo son tan difíciles de probar y cuáles son las evidencias más importantes para poder llevar adelante un caso. Bueno, son difíciles de probar por la dinámica propia de los abusos, ¿cierto? En general, el sujeto que ejecuta un abuso busca la clandestinidad y que sean, y hacer partícipe muchas veces a la víctima del abuso, en el fondo trasladándole culpabilidad a la víctima de tal manera de mantener este secreto, ¿cierto? Que se mantiene durante mucho tiempo. Por lo mismo, la mayoría de estos delitos tienden a ser crónicos cuando se trata de una víctima cercana, ¿cierto? Entonces, eso hace que, y miren, escuchen bien lo que les voy a comentar respecto justamente a lo que pasó en el caso Antonia. Esto hace que en estos delitos la declaración de la víctima, ¿cierto?, más la declaración de la persona que recibió la develación de la víctima, ¿cierto?, a la que le contó, más otras personas que a lo mejor la víctima también, ¿cierto?, fue capaz de contar lo que le ocurrió, más informes de credibilidad de relato que pueden darse por parte de peritos, ¿cierto?, sobre todo cuando las víctimas son menores de edad, más informes de daño, ¿cierto?, del daño que ha provocado a esta persona, y a veces informes sexológicos cuando tengo cierta evidencia física de la comisión de un delito. Eso es lo que hay en materia de delitos sexuales, ¿cierto? Y entonces llamaba la atención que acá el juez, salvo el informe sexológico, pese a hablar de que existían todos estos antecedentes que acabo de decir respecto de los otros delitos, haya entendido que, sin embargo, no eran suficientes para tener por acreditada la existencia del delito en este estado del proceso penal, cuando esta es la prueba que en general hay en delitos sexuales, ¿sí? Ahora, piensen que en el caso de Antonia se da además un elemento adicional que es bastante excepcional, que afortunadamente existía, que es la existencia de un video, porque ese video, pucha, que sirvió para todos los efectos. ¿Se fijan? Pero eso no es lo común que exista en materia de delitos sexuales. Entonces, eso hace que estos delitos, evidentemente, nunca vayan a contar con el mismo nivel de prueba que otra clase de delito, ¿ya? Pero evidentemente que, de hecho, hay varios fallos, sobre todo del Tribunal Supremo Español, que dan cuenta que el solo relato de la víctima
puede ser prueba suficiente siempre y cuando cumpla con ciertos requisitos, ¿cierto?, que hagan creíble este relato. Y tienen que ver justamente con esto de tener elementos de corroboración, ¿cierto?, externa. La persona dice específicamente cómo era el lugar, dónde ocurrió, y uno se da cuenta y va atando, ¿cierto?, durante el juicio oral va atando elementos y se da cuenta que efectivamente se condice. Por ejemplo, la niña dice, el tipo me atacó y yo me defendí y lo arañé, ¿sí? En la cara. Y luego uno encuentra un tipo que tiene las mismas características y ve que tiene el arañazo en la cara, ¿sí? O, por ejemplo, la pieza de él tenía estas y tales y cuales características y uno ve, efectivamente, tiene esas características. ¿Te fijas? Entonces, son como elementos de corroboración externa que, bueno, ya esto es más propio de la psicología, pero la verdad es que uno va uniendo, es como una hormiguita casi uno cuando trabaja en estos delitos, porque tiene que ir uniendo paso a paso, y siempre, por lo menos a mí me pasa que llevo tantos años trabajando con estos delitos, que uno ya como que ha desarrollado esa mentalidad del investigador criminal en estos delitos, porque cuando me están contando una historia, yo lo que estoy haciendo es reproduciendo esa historia y pensando en todos los elementos que me puedan servir después para poder acreditar lo que esa persona me está contando, ¿ya? Pero claro, supone tener cierta especialidad en la materia porque si se fijan no es fácil, no es nada fácil. Y un poco haciendo el link con eso de que puede ser un poco desalentador incluso para las víctimas llevar a cabo un proceso tan largo y tan difícil. Sobre todo lo pudimos ver en el caso de Martín Pradenas, que en primera instancia, cuando no se decretó, por ejemplo, la prisión preventiva, para muchas mujeres fue una pérdida en ese sentido, y fue algo desalentador que en el fondo les hizo perder un poco la noción de que se podía perseguir la justicia. Y luego ya en una segunda instancia, donde la Corte de Apelaciones sí decretó la prisión preventiva, fue un golpe de esperanza para todas esas mujeres de poder llevar adelante sus casos, de poder encontrar justicia y de que sí se podía. Y bajo esa misma línea, queríamos preguntarle entonces, ¿cuál cree usted que son todas las opciones que tienen las víctimas de violencia sexual? ¿Cuál es el sistema disponible para buscar protección ante la comisión de un delito sexual? Esta pregunta más o menos tiene que ver porque muchas veces las víctimas no se atreven a denunciar. Entonces, ¿cómo se les protege en esos casos? ¿Qué otras vías existen para la reparación? Y si debiera dividirse entre menores de edad y entre mayores de edad. Bueno, voy a partir por el final de tu pregunta. A ver, a mí cuando me llega un caso y son menores de edad versus mayores de edad, evidentemente que el panorama es distinto, ¿cierto? Yo podría decir en términos, son dificultades diferentes, porque en el caso de menores muy menores, yo me voy a enfrentar a la dificultad de que muchas veces no tengo relato o tengo un relato muy escueto, ¿te fijas? Y entonces ahí me va a ser más difícil trabajar con ese relato. Pero por otro lado, voy a tener que probar solamente la existencia de la conducta para entender que estoy en presencia de un delito sexual. En cambio, cuando son adultos, si ven yo tengo un relato, ¿cierto? Acá voy a tener que luchar también contra todo lo que va a venir por el otro lado de decirme esta persona quería efectuar este acto, ¿cierto? O sea, voy a tener que concentrarme más bien en lo que pasó en este caso, que tenía que ver con tratar de ensuciar, ¿cierto?, a la víctima, de desacreditarla, y tratar, como cuando decía el defensor, que su representado era prácticamente un actor de cine, y por lo tanto era imposible pensar que había podido haber una violación. ¿Se fijan? Una cosa increíble. Bueno, entonces, claro, las víctimas, yo te diría, en general, de repente, que esto sirve bastante también para prevención, ¿eh? Cuando han sido víctimas, sobre todo crónicas, ¿cierto? Generalmente el agresor se comunica con ellas de alguna forma, ¿cierto? Es bien importante en ese sentido poder mantener todas esas conversaciones que se han tenido, guardarlas, no borrarlas, ¿cierto? Porque pucha que pueden servir el día de mañana, ¿ya? Cartas, si dijo algo el agresor delante de otras personas, recordar, ¿cierto? Y me dijo, de repente me dice, y me dijo tal cosa. Entonces, claro, yo cuando le pregunto a la víctima, realmente digo, perdona, cuando te dijo eso, ¿dónde te lo dijo? En tal parte, ya, pero ¿a qué hora te lo dijo? Por ejemplo, me está hablando de la universidad. Y entonces me mira así como, bueno, ¿y por qué tiene importancia? Bueno, porque quiero saber si a esa hora habían otras personas, ¿cierto? En la universidad que pudieron escuchar.
bueno, sí, efectivamente, de hecho había una amiga que después me preguntó qué te pasó, bueno, ya, pues ahí tengo ya una persona que puede dar fe, se fijan, de lo que me está diciendo ella, ¿ya? Entonces, de repente, claro, todas las cosas que una vez, ¿cierto? El sujeto, si se comunica de un determinado celular, ustedes saben que el celular también me va a servir después como medio de prueba. En general, ustedes pueden borrar si quieren las cosas en el celular, y el celular igual queda en la memoria, ¿cierto? Ustedes pueden sacar información acerca de las llamadas que se efectuaban, ¿cierto? O eventualmente los mensajes que ustedes que puedan conservar. El llamado en general, evidentemente, es a denunciar los delitos, bueno, y en el caso de todos nosotros, a denunciar si sabemos de la existencia de un delito, sobre todo cuando está afectando a menores de edad, en que la acción penal es pública, pero además también, chicos, no solamente cuando se trata de menores de edad, porque cuando las víctimas no están en condiciones de poder efectuar denuncias, que puede suceder, ¿cierto? Que uno se da cuenta que se trata de víctimas que están completamente traumatizadas, por ejemplo, y que van a seguir en este círculo de violencia sexual y nunca van a ser capaces de poder hablar, uno puede igual hacer la denuncia, y ahí el Ministerio Público tiene la obligación de investigar de oficio, ¿ya? Porque se equipara a un caso de una persona que esté incapacitada de poder, en el fondo, ella misma tratar de buscar justicia. Bueno, ¿para qué les voy a mentir? En general, el trayecto de la víctima, ¿cierto?, por el sistema penal no es algo fácil, ¿cierto? Yo diría que acá hay una diferencia fundamental en aquellas víctimas que pueden contar con abogado versus las que no pueden contar con abogado, porque el sistema en general de justicia no responde muy bien respecto a las víctimas de delitos sexuales, y tenemos una alta tasa de casos no judicializados, ¿cierto?, en que no queda nada. Entonces, una diferencia importante va a ser si cuento o no con abogado. Pero ahí, claro, lo importante será pedir medidas de protección lo antes posible, y poder también como víctima, sin perjuicio de todo lo traumatizado que uno puede estar, ir pensando en la prueba que yo que pudiese tener en mi poder, a lo mejor sin darme cuenta, ¿cierto? Y para eso probablemente el abogado que los representa, o de repente incluso ustedes mismos en estas mismas charlas, cuando uno les cuenta de cómo se puede, digamos, ir ayudando en la investigación, se podrán acordar de que, bueno, verdad que esto me podría servir, etc. Por ejemplo, si son examinadas, les voy a dar algunos ejemplos. Yo supongo que todas las personas están con criterios formados acá en este chat, así que podré dar algunos ejemplos. Yo me acuerdo de un caso bien increíble de una persona que fue violada y fue al médico legal, y en el médico legal le hicieron un examen, pero más bien externo, ¿cierto?, de genitales, y no hicieron un examen interno. Y luego la mandaron a la casa, y al día siguiente fue al baño esta persona, y cuando fue al baño botó un preservativo que tenía además material, digamos, genético. Y eso fue abiertamente una negligencia por parte del Servicio Médico Legal, y se desaprovechó una prueba que era una prueba valiosísima. Ya hubo que llamar inmediatamente a Carabineros para que fueran a recoger la prueba, pero claramente que tenía ya contaminación. Entonces, es importante también que efectivamente las pruebas, o sea, los informes y los sexológicos se realicen bien. Uno parte de la base que cada vez hay lugares en que cuentan con más especialidad. De hecho, les aprovecho de comentar que en la Católica va a comenzar a funcionar una sala, justamente que es una sala que va a tener sala de atención y de acogida en el hospital clínico, en que se van a realizar pericias para víctimas de delito sexual. Y eso va a comenzar, es un proyecto que tenemos con la Facultad de Medicina, que me han pedido bastante colaboración ahí, así que estoy bien contenta que pueda empezar a funcionar, y que yo creo que vamos a contar con profesionales bastante buenos. Eso en general, Isidora, me estoy quedando sin habla, así que hazme alguna pregunta. No, me parece muy bueno que la universidad está avanzando en eso, sobre todo desde el área de la medicina, que es muy importante también para estos casos. Profesora, pasando a otro tema ahora, el consentimiento ha sido algo que ha estado mucho en discusión, y que últimamente, sobre todo en los últimos años, hemos escuchado mucho la importancia un poco y la evolución que ha tenido durante el tiempo. Entonces, me gustaría preguntarle en su experiencia, ¿cómo cree usted que ha evolucionado el criterio de los jueces sobre el consentimiento? ¿De qué forma impactó el caso La Manada en discusiones nacionales respecto en este tema? ¿Qué pasa, por ejemplo, en casos tan difíciles donde hay influencia de alcohol y drogas? ¿Cómo se maneja en esa situación?
o también cuando existe, por ejemplo, una relación previa que puede ser un pololeo o incluso un matrimonio. Ya. A ver, bueno, todos estos casos son difíciles, Isidora, ¿por qué te voy a mentir? Evidentemente cuando me llegan a mí los casos yo digo, ya, chuta, está complicado, justamente porque me van a alegar el tema que la persona consintió. Por ejemplo, yo pienso que, y a eso debiésemos llegar, ¿cierto? Si una persona dice que no quiere mantener relaciones sexuales y sin embargo el sujeto insiste y mantiene, ¿sí? Eso debiese ser suficiente y la persona queda inmóvil para entender que hay un consentimiento, ¿cierto? Sin embargo, en nuestro sistema tengo que llevarlo a alguna de las modalidades. Por lo mismo, en otras legislaciones, y yo tengo esperanza que en esta oportunidad se vaya a poder legislar justamente en esta materia para poder ampliar estos casos. En otras legislaciones se establece justamente un sistema de criminalidad sexual basado auténticamente en el consentimiento, en que en el fondo lo que se hace es establecer incluso unas figuras que serían como negligentes en materia de violación o de abuso sexual, en que sanciona al sujeto que no se cerciora de que la víctima efectivamente le está dando consentimiento, ¿ya? Entonces hay como una obligación activa, ¿se fijan?, del sujeto de saber que efectivamente cuenta con el consentimiento de la otra persona, ¿sí? Entonces, si una persona está completamente alcoholizada y prácticamente no sabe de sí, en realidad es bastante poco creíble, por no decir completamente inverosímil, sostener que esa persona, o sea, que el sujeto, cuando el sujeto dice, es que en realidad yo creí que estaba consintiendo, es bien difícil que una persona pueda consentir en ese estado, ¿cierto? Si no es capaz de darse cuenta si es de día o de noche, o sea, no hay posibilidad ahí de dar un consentimiento válido, ¿se fijan? Entonces, esa persona para todos los efectos, en el fondo, y esto para efectos también de seguridad de los sujetos que a lo mejor quieren tener relaciones con una niña que les gusta, qué sé yo, y piensan que puede pasar algo, que no vayan a hacerlo en el momento en que la persona está en este estado, porque se arriesgan evidentemente a una situación de esta naturaleza, ¿cierto? Uno puede decir, sabes que yo ni me acuerdo ni quién era, o por ejemplo podría decir, sabes que yo pensé que eras otra persona y ahora me doy cuenta que en realidad eras el amigo, no sé, ¿ya? Y por lo tanto no presté mi consentimiento. Entonces también para lado y lado. Yo tengo que asegurarme, el sujeto se tiene que asegurar que estoy con una persona que está libremente consintiendo en la realización de un acto. El problema que se produce acá, efectivamente, es cuando ambos están bajo la ingesta de alcohol, porque ahí tendré que probar, ¿cierto? Porque ¿qué va a decir el sujeto? El sujeto efectivamente puede ser válido decir, ¿sabes qué? Yo pensé que la persona estaba consintiendo, ¿cierto? Nunca me imaginé que no estaba consintiendo. Entonces ahí partamos del supuesto que les comentaba, pues Isidora. Si el sujeto antes tuvo un acercamiento y la niña lo rechazó, ¿por qué va a pensar que hubo un consentimiento si ahora la niña está derechamente ha ingerido alcohol, está ebria? ¿Por qué va a pensar que de repente el consentimiento surgió sencillamente porque tomó alcohol y ahora no se opone abiertamente cuando en circunstancias que no es capaz ni siquiera a lo mejor de hilar palabras? Entonces, claro, ahí habrá que analizar el caso particular. Ahora, ¿qué pasa si antes hubo concesiones previas? Todo esto que yo le estoy diciendo, entre paréntesis, es en teoría, porque en la práctica se me hace bastante difícil la prueba en estos casos, pero podría hacerlo. Si logro acreditar que esto efectivamente fue así. Durante mucho tiempo en esta materia, de hecho me tocó con varios defensores en la Corte hacer alegaciones en esta naturaleza, existía este concepto así como que el consentimiento inicial borra toda ilicitud posterior. Entonces así como, ya, si la persona quiso al inicio darme beso, todo vale. Entonces ahora yo puedo hacer lo que quiera, ¿sí? Claramente que eso no es así, pues nosotros conservamos la posibilidad de consentir en la realización de un acto durante todo el tiempo, nunca la perdemos, ¿cierto? No nos transformamos en animales ni perdemos nuestra calidad ni condición de persona por haber dado un consentimiento inicial. De hecho, mis alumnos me regalaron un tazón que ponen esta frase que decían que era la frase como que me identificaba. Yo siempre les decía, chicos, acá lo que rige es el consentimiento se renueva minuto a minuto, ¿sí? Y por lo tanto, efectivamente, una persona puede consentir inicialmente y en cualquier minuto puede quitar ese consentimiento y si acaso es forzada, ¿cierto?, a hacer algo sin su consentimiento, sigue siendo delito sexual igual, ¿ya?
Otra cosa, claro, es la posibilidad que yo voy a tener de probar eso, pero hoy día la protección debiese ser total, ¿cierto? Y por lo tanto hoy día, de hecho, ya no existen estos oasis de honestidad en que tú antes no podías perseguir delitos sexuales. Ustedes saben que hasta el año 99 la violación dentro del matrimonio no existía, ¿ya? O sea, casi que existía el derecho del cónyuge a violar a la esposa, digamos. No, eso recién se consiguió el año 99, para que vean lo que era antes. Así que hoy día, en cambio, por lo menos todos esos espacios están resguardados. Lo mismo respecto a personas que ejercen el comercio sexual, también pueden ser violadas, siguen conservando su libertad de autodeterminación sexual. ¿Explican? No hay estos oasis de honestidad que se entendía que existían antes. Isidora, hágame más preguntas, porque Voy hablo con la mucho. siguiente. Desde el año pasado, profesora, que sobre todo los jóvenes hemos estado viendo en las redes sociales una gran ola de funas, en donde en su mayoría mujeres denuncian casos de violencia sexual, agregando que el sistema no les ha dado respuesta, por lo que tratan de buscar justicia a través de las redes sociales. Esto ha evidenciado de cierta forma la cantidad de casos de violencia que existen y que uno termina dándose cuenta que finalmente no discriminan por sector socioeconómico, ni por pensamiento político, ni por religión. En ese sentido, da la sensación de que a todas nos ha pasado algo alguna vez en la vida. Entonces, con respecto a este escenario, sobre la cantidad de denuncias que se hacen por redes sociales, ¿cuál es la visión que tienen los penalistas sobre situaciones como esta? En segundo lugar, ¿qué desafíos presenta este tipo de acciones para el sistema? ¿Y cuáles son las consecuencias que puede traer que las mujeres sigamos usando este mecanismo permanente? Ya, a ver, yo no puedo estar de acuerdo con el tema de las FONAS, pues, Isidora, porque dejaría de ser abogada penalista si dijese que esa es la forma de solucionar los conflictos. Todavía existe, existe el sistema judicial, ¿cierto? Y la justicia de propia mano, y hace tiempo que se abandonó. El tema es el siguiente, habrá que distinguir, porque si acaso la persona dice, a mí el sistema no me respondió, ¿sí? Yo lo primero que me pregunto respecto a ese caso es, ¿usted efectuó denuncia o no efectuó denuncia? Porque si no efectuó denuncia, no puede decir que el sistema no la respondió. ¿Se fija? Entonces, hay que tener ojo con eso porque las redes sociales se prestan también para acusaciones que a veces, como lo hemos conocido, pues, recuerden que hubo un caso, de hecho, en nuestra universidad, que se supo respecto de un sujeto al que le inventaron directamente una agresión sexual y era un hombre, ¿se acuerdan? Un alumno de la Facultad de Derecho, de hecho. Entonces, ese problema, ¿cierto? Que se puede prestar para denunciar hechos que efectivamente ocurrieron, como se puede prestar para a lo mejor cobrar venganza respecto a una persona o causarle un daño e inventar una cosa, inventar la comisión de un delito sin tener base para inventar una cosa así, con lo que significa para una persona que se le cuelgue el cartel, ¿cierto?, de violador o abusador. Entonces, efectivamente, a ver, yo creo que ahí hay poca conciencia, Isidore, que bueno que me hiciste la pregunta, hay poca conciencia también para las mujeres que hacen esto de las consecuencias que puede traer para ellas una cuestión como esta, ¿ya? Porque si yo no tengo antecedentes, miren, a mí me llegó un caso, ¿no? Uno, varios, de niñas que en el fondo han hecho esto, ¿sí? De primero funar, ¿sí? Y luego lo que ha venido de vuelta es que el sujeto se ha querellado por calumnia, ¿cierto? O por injuria. Y entonces me tocó un caso que pasó eso, y recién después de eso, de que el sujeto fue y se querelló por injuria o calumnia, ella denunció el delito, ¿sí? Ustedes comprenderán que de hecho el fiscal cuando toma la causa de ella, en que ella es víctima, aparentemente víctima del delito, no lo toma con la mejor disposición del mundo, ¿cierto? Porque en el fondo lo que se vio, esa denuncia se vio como una denuncia instrumental, ¿sí? O sea, una denuncia que ella hace para evitarse la imputación de la querella o calumnia. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Bueno, finalmente, de hecho, terminó condenada ella por delito de calumnia contra el sujeto, ¿ya? Entonces, se fijan que se logró el efecto completamente. Yo nunca más me metí en el caso, pero
pero la verdad es que hay que acudir a los canales que corresponden, ¿ya? Y efectivamente, claro, de repente, de hecho, yo puedo coincidir con ustedes que muchas veces esta presión social, ¿cierto?, contribuye y ejerce presión, valga la redundancia, en la solución de los casos, ¿cierto? Y nos encontramos frente a injusticias tremendas. Yo he sido testigo y me ha tocado vivirlo de carne propia respecto a cómo el sistema no ha dado en el ancho y no ha funcionado. Pero para poder alegar eso, Isidora, para poder alegar que el sistema no me dio respuesta, yo tengo que primero haber acudido al sistema. ¿Se entiende? Sí, Parece perfecto. que está mala la conexión. Nos quedamos pegados todos. No, yo la escucho perfecto. Ya. Perfecto, muchas gracias, profesora. Esa es la última pregunta que teníamos sobre el sistema de justicia penal, y ahora vamos a tener 2 preguntas sobre el caso de Antonia Barra, y luego vamos a abrir a preguntas del público, para que las vayan preparando y vayan levantando la mano. Bueno, entonces con respecto al caso de Antonia Barra, surgen muchas preguntas que se relacionan con lo que hemos estado viendo. Por eso quisiéramos como despejar un par de ellas, sobre todo las que nos llegaron al Forms. Por ejemplo, ¿cuáles han sido los criterios tanto jurídicos como no para que el juez de garantía no decretara la prisión preventiva en una primera instancia y luego para que la Corte de Apelaciones sí lo hiciera? ¿Cómo puede explicarse este cambios de criterio y si es normal que existan este tipo de contradicciones? Bueno, sí, perfectamente, por algo existe una corte, digamos, que en este caso es capaz de revisar, porque se presentó una apelación, la decisión del juez de garantía. Y lo que pasó acá es que efectivamente el juez de garantía tenía un criterio bastante más tradicional en materia de delito sexual, y por eso decía yo que faltaba cierto un poco de especialización en el área, porque él consideró que no existían antecedentes para acreditar 2 delitos. ¿Se acuerdan? Y entonces ya dejando fuera 2 delitos, nos encontrábamos frente a un solo delito, que sería el delito de Antonia. De todas maneras, para mi gusto, y yo creo que el de la mayoría de los penalistas, ya ese solo delito, con los antecedentes que habían, por la gravedad del mismo, ¿cierto? Y la pena que arriesgaba, habría sido suficiente para decretar la cautelar. Sin embargo, él, que es bastante garantista, estimó que no era suficiente. Entonces, ¿qué pasa con la Corte? Revisa la resolución y correctamente, me parece, afirma que con los antecedentes que hay suficiente, son suficientes para acreditar en este estado de procesal la existencia de todos los delitos, y por lo mismo ya no es un delito el que se le está imputando, sino que ya son 3, ¿se fijan? Porque el primero había dicho que era 1, y por lo tanto con mayor razón, si son 3, la pena que arriesga es mayor, ¿cierto? Además consideró necesidades de cautela que no había considerado el juez de garantía, a pesar de que se habían invocado, que es esto del peligro de que entorpeciera la investigación. ¿Se acuerdan por los hechos que había efectuado antes Martín Pradena? De hacer desaparecer el celular, ¿cierto? Y eso. Y también peligro para la seguridad del ofendido, que en este caso serían de las otras víctimas. Entonces, acá lo que hubo más bien, me parece, es una resolución errada por parte del juez de garantía, con bastantes estereotipos de por medio, ¿cierto? Que no comparto para nada, pero luego una resolución que es correcta jurídicamente que efectúa la Corte de Apelación, ¿ya? Así que eso es lo que ocurrió acá. Y eso puede pasar siempre, y por algo está la posibilidad de apelar, y que la resolución del juez, que es 1, sea vista por 3, ¿cierto? Que serían los ministros, en este caso, de la Corte. Perfecto, muchas gracias. La segunda pregunta que se repitió harto es ¿por qué sería necesario un plazo de 120 días para seguir investigando? Que por lo que tengo entendido dentro de derecho es un plazo corto, pero suena que son hartos días. Entonces la pregunta es si es que no son acaso suficientes las evidencias que ya se tienen para poder decidir esta condena o absolución en un tiempo menor. El plazo de investigación no es nada de largo, porque en general las investigaciones por estos delitos duran más de un año, generalmente duran un año y medio más o menos. Esos son los plazos de investigación en estos delitos. Entonces, claro, lo que pasa es que falta que lleguen algunas pericias que se han decretado respecto de las víctimas, y por lo tanto se requiere un tiempo para terminarlo, pero es un tiempo completamente razonable,
considerando cuánto se demora, sobre todo la realización de pericias, que son muy, son de muy largo aliento, más que porque te demores tanto en hacer la pericia, por la tremenda lista de espera que existe para realización de pericia en nuestro sistema pericial, que está claramente colapsado hace muchos años en esta materia. Así que, Perfecto. eso. Bueno, con eso cerramos las preguntas de la pauta, así que ahora vamos a pasar a las preguntas del público. Ya tenemos una mano levantada de Amparo Johnson, así que Amparo, puedes prender tu micrófono y hacer la pregunta. Hola, profesora. Muchas gracias por venir. Tenía una pregunta con todo esto de las funas. Yo tampoco creo que sea de ninguna manera como la primera opción de ninguna, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con todas esas personas que fueron abusadas, pero han habido muchísimos casos en que se duchan al tiro y nadie nunca las vio? Bueno, no hay definitivamente ninguna evidencia como que puedan llevar a la corte para que se compruebe su caso, y en esa situación como que recurren a la funa porque al final la única forma que les queda de hacer saber que hay alguien que puede dañar a más personas, no solo a ellas, sino a más personas, y que probablemente la justicia no lo vaya a condenar porque no tiene ninguna prueba. Ahí usted diría que sí es como factible la funa, o de ninguna manera no. ¿Me escuchan? Sí. Gracias, Amparo, por tu pregunta. A ver, tengamos claro que las funas se desarrollan siempre en el ámbito de la ilegalidad, o sea, ninguna funa es legítima, ¿sí? Corresponde a un acto como de violencia que no está amparado por la ley. Entonces, para efectos prácticos, si tú me preguntas, ¿arriesgo responsabilidad penal? Si efectúo eso, puedes arriesgar la responsabilidad penal, porque la persona pudiese, digamos, en el fondo, demandarte, decir, sabe que esta persona está inventando esto y además las consecuencias que me está generando con esto son tremendas, ¿cierto? De hecho, pudiese pasar un caso al revés, ¿cierto? Que una persona, por ejemplo, se sienta que fue víctima. A ver, les voy a contar un caso completamente distinto. Ambos estuvieron en una fiesta, ambos se besaron, ambos ingirieron alcohol, ¿sí? Y el tipo se fue a acostar con ella y en la noche se siguen besando, mantienen relaciones, ¿ya? La niña al día siguiente señala que en realidad ella no se dio mucho cuenta de quién se trataba, pero el sujeto se despide de ella con besos, le dice a la mamá y al papá que está pololeando con ella, le manda cartas de amor. Entonces, yo les pregunto, ¿ese sujeto legítimamente, piensen en que todo lo que estoy diciendo, denlo por acreditado que es así, ¿ya? Ese sujeto tuvo conciencia de que la niña no quería? ¿Tuvo conciencia o no? No pudo tener conciencia en ningún momento, ¿por cierto? Porque si ella, ¿cierto? En el fondo se fue con él, nunca le dijo que no, incluso respondió, ¿cierto? A la actividad sexual, y claro, ella decía después que yo pensaba que estaba con mi bololo, con otra persona, porque estaba un poco ebria, y el otro sujeto estaba feliz porque juraba que había tenido la conquista de su vida, y se fue, ¿cierto? Con este, incluso más le regalaba flores, ¿cierto? Y creía que era su polola para todo el efecto. Ya, entonces, ese sujeto, para todo el efecto, ¿va a tener alguna vez algún tipo de responsabilidad? Nunca, po. Si él no obró dolosamente, él obró en el completo convencimiento de que estaba con una persona que había consentido, ¿se fijan? Y entonces luego, esa niña le hace una funa y dice que es un violador. Y entonces, este caso que estoy contando es un caso real. Y entonces, ¿qué hace él? Se suicida, ¿ya? Porque comienzan por redes sociales, etc. O sea, el caso al revés, ¿ya? Acto seguido, la familia evidentemente se dirige contra ella y presenta querella por calumnia, etc.
y bueno, y efectivamente fue condenado y tuvieron que pagar además el tema de responsabilidad civil, etc. Entonces, te lo pongo el caso al revés, ¿te fijas? Cuando tú me dices, ¿qué pasa si yo me bañé, la persona se bañó, no tiene prueba, etcétera? La verdad es que los casos en que uno tiene prueba biológica son el 0,0000000%, 2. O sea, la regla general es que los delitos sexuales tú no tengas prueba biológica, ¿ya? Y por lo tanto tienes que acudir a otros medios que te permitan acreditar el delito, ¿sí? Entonces, el tema de la funa es que le puede tocar a cualquier persona, a veces puede tener razón, yo estoy de acuerdo contigo, pero y pueden tener razón y a lo mejor legítimamente pudiese incluso una persona, no sé si se acuerdan ese caso, no es un caso de delito sexual, pero no sé si se acuerdan ese caso, ¿cómo se llamaba esa niña? Ya no me acuerdo. Una mujer en Puente Alto que dio muerte de hecho al marido y lo mató mientras estaba durmiendo y salió exenta de responsabilidad por estado de necesidad culpante. ¿Por qué? Porque ella había hecho muchas veces denuncias contra este sujeto porque la golpeaba y sin embargo el sistema no le respondía. ¿Por qué? Porque tenía de hecho órdenes de detención pendientes y sin embargo la PDI no lo detenía. Entonces ahí tú puedes, claro, a esta persona exonerarla de responsabilidad porque efectivamente acudió a la justicia, ¿cierto? Siguió un proceso y sin embargo no fue capaz a esa persona sí que el sistema judicial completamente le falló. Pero el llamado evidentemente es en primer lugar a ejercer las acciones que corresponden conforme a la ley, pues a denunciar el delito y ahí señalar, va a ser tu testimonio con los testimonios a lo mejor de las personas que estaban ese día a lo mejor en la fiesta, te fijas, a lo mejor cartas que te escribió, chat, etcétera, ¿sí? Pero lo que interesa acá que tengan claro es que no todos los casos, por lo menos en nuestra legislación, no todos los casos en que pasa esto de ausencia de consentimiento hoy día tienen cabida dentro del sistema penal, solamente aquellos casos en que efectivamente se puede reconducir alguna de las modalidades que les comenté. ¿Ya? No sé si les queda más o menos claro, pero ojo con el tema de la funa. A mí me ha tocado, yo soy bien pro víctima, 100%, digamos, y he llevado muchos casos adelante, muchos juicios orales, pero me han tocado casos también de personas, me acuerdo un caso que tuve que defender a un profesor y cuando me fue a decir lo que le había pasado, yo al tiro como que a instancia le dije, a ver, ¿por qué le dicen eso? Si le están diciendo esto por las redes, tiene que ser por algo, ¿sí? Y resulta que en ese caso le dijeron por las redes que era pedófilo, y ¿saben lo que había pasado? Eran 2 estudiantes del profesor a los que les puso un 3, o un 2, un 3 y un 2, y entonces ellos, por vengarse del sujeto, lanzaron por las redes que el tipo era pedófilo, y no había ningún antecedente de algo así, ninguno, cero. Ya, lo echaron del colegio, o sea, olvídense lo que le puede pasar a una persona que le imputan un delito de esta naturaleza, pues ustedes saben que no es lo mismo que me digan ladrón, para todos los efectos es preferible que les digan de todo, menos abusador sexual, pues eso es lo peor que le puede pasar a una persona. Bueno, y finalmente los chiquillos, en una audiencia de acuerdo reparatorio, se pusieron a llorar, le pidieron perdón, que en realidad, o sea, los papás lo querían matar a los cabros. Imagínense lo que hicieron por venganza porque les puso un rojo. O sea, entonces uno se puede encontrar, se fijan, con situaciones de la más diversa índole, y ese es el problema de las redes sociales, porque generan niveles de irresponsabilidad, ¿cierto?, que se prestan para que casos que a lo mejor son reales, ¿cierto?, se ensucien con casos en que se producen estas denuncias falsas. ¿Para qué les digo cómo ha reaccionado el sistema con el tema de la FUNA, luego lo que pasó el año pasado con esta acusación completamente falsa que se hizo por parte del estudiante de Derecho? O sea, hoy día es como lo peor que se puede pasar para una víctima, funar primero y después al sistema de justicia. O sea, el fiscal con las manos, con los brazos abiertos no la va a recibir. Sí. La siguiente pregunta es de Javier Villanueva. Buenas tardes, profesora. Primero que todo, gracias por venir. Quería preguntarle sobre algo que se escuchó mucho después de lo que fue la decisión de no darle la prisión preventiva, que era sobre la convención de Belém do Pará, y que quería preguntarle como específicamente qué impone esa convención y qué
o sea, qué obligaciones le impone el Estado de Chile y de alguna manera por qué la decisión del juez de garantía está tan alejado de eso como se decía. A ver, gracias Javi por tu pregunta. Esa convención yo te diría que, bueno, es la primera que trata de manera integral la violencia contra la mujer, es del año 94 y fue ratificada por Chile el año 96 y es de carácter interamericano. Y la verdad es que es la primera en regular en forma integral la violencia contra la mujer y en reconocer que la violencia contra la mujer es directamente una violación a derechos humanos, ¿ya? Entonces establece una serie de obligaciones que tienen que ver con que los estados se comprometen a adoptar políticas, ¿cierto? Tanto de prevención como de erradicación y sanción de la violencia, y por lo mismo se comprometen a darles juicios justos a las personas que han sido víctimas de atentados, mujeres que han sido víctimas de violencia, una de cuyas manifestaciones es sin duda la violencia sexual, a no establecer discriminaciones por razón de género, además, a darles medidas de protección, fija, y en el fondo establece una serie de recomendaciones a los distintos estados para tratar de erradicar estas concepciones propias, ¿cierto?, de sociedades más patriarcales que tienden a establecer diferenciaciones en este tipo de juicios, ¿cierto?, que se llevan adelante o de procesos en que es muy peligroso que esto vaya a ocurrir, o sea, es bastante peligroso de que se hagan aseveraciones, ¿cierto?, o no se tomen medidas de protección para las víctimas. Por ejemplo, Javier, en eso una cuestión que pudimos ver en la audiencia de Pradenas, que cómo se violó abiertamente, es todo lo que tiene que ver con la protección, por ejemplo, de la identidad de las víctimas. Recordemos que en esa audiencia, de hecho, el defensor abiertamente dio el nombre de una víctima que era menor de edad, o sea, respecto a lo cual hay prohibición de señalar la identidad. Bueno, la convención establece incluso la obligación de establecer o de tomar medidas para recordar la identidad de las víctimas, tratándose de víctimas incluso mayores de edad. Así que son una serie, como te digo, de obligaciones que tratan de, en el fondo, hacer contrapeso de la desigualdad que significan estos juicios cuando se trata de mujeres las que son las víctimas de violencia. Porque cuando es un hombre la víctima de una violencia, yo me pregunto, y les pregunto a ustedes, yo voy a ponerme a decir que ese hombre que fue víctima de violencia antes fue una persona promiscua y tomó alcohol, ¿cierto? O sea, si yo digo una cosa así, no lo va a afectar en nada, ¿cierto? Cualquier persona que escucha una alegación así va a decir que es una alegación completamente impertinente que yo pueda hacer respecto a una víctima. ¿Y por qué se pueden hacer alegaciones así cuando la víctima es una mujer? ¿Fija? Eso es ese tipo de diferenciaciones son las que trata a grandes rasgos, ¿cierto?, de evitar esta convención. Y que fue bastante bueno que lo invocara la Corte, en este caso. Eso, Javier. No sé cómo está de tiempo, profesora, pero nos quedan 4 manos levantadas nomás. Es que yo justamente tengo ahora un encuentro con mis alumnos que me están esperando a las 8 del fin del semestre, entonces los tengo a todos ahí en un Zoom que me están esperando, a ver si quieren me las dices todas en conjunto, yo les doy una respuesta final, ¿te parece? O mejor ¿Lo lo que escucho podemos todo? hacer, bueno, entonces los que tienen las manos levantadas hagan su pregunta, uno tras otro, los invitamos a que prendan la cámara para que la profesora los pueda ver, y luego la profesora responderá todo en una sola respuesta. Magdalena Rubiesque. Hola, ¿cómo estás? Yo Hola, le quería preguntar, perdón que acabo de llegar a mi mesa. Bueno, yo estudio medicina, entonces como que lo que sé de delitos sexuales en el fondo es lo que tenéis que hacer si es que llega al servicio de urgencia o algo así. Entonces, como yo no sabía cómo funcionaba el tema de los otros tipos de pruebas, los testigos, los relatos, etcétera. Entonces mi pregunta va más hacia el lado como de la prueba del examen sexológico o lo que sea. En el fondo, ¿tendría alguna influencia en el resultado de estos juicios o en la sensación de justicia? Si es que quizás se incorporara la educación sexual como, por ejemplo, si es que padeces algún episodio, no sé, como violación, por ejemplo,
al tiro a un centro asistencial y que para tratar de recolectar la muestra biológica, por ejemplo, que es como súper tiempo dependiente en el fondo. ¿Usted cree que haría alguna diferencia como con respecto a cuánta prueba se podría acumular, casos quedarían en nada? ¿O probablemente y mucha como sensibilidad y no tendría tanta influencia? No sé si se entendió la pregunta, que estoy afuera en casa. Vamos con la segunda, O sea, Trinidad eso. Cabezón. Hola, Ya, gracias. cortita. Mi pregunta es relacionada con la prescripción, que en el caso Antonio los 2 primeros casos fueron prescritos y quería saber cómo en qué consistía, y entiendo que también cambió ahora, como que aumentaron los plazos y quería saber cómo funciona la prescripción ahora a futuro, o cómo funcionan los futuros casos de violencia sexual, y si es que funciona también como antecedente para futuros casos, como que te dé a entender cómo es la persona también, aunque no sea como usado legalmente. Esa es la pregunta. Perfecto, gracias Trini. Trinidad Vallejo. Trini Vallejo, ¿estás por ahí? Si no, pasamos a Florencia López. Perdón, es que mi computador está medio malo. Hola, profesora, muchas gracias. Mi pregunta iba un poco más relacionada como en particular al caso Antonia y sobre todo como en el caso de la defensa de Martín Praena. Mi pregunta, yo estudio Derecho y cuando yo hablaba con mi amigo de Derecho, como que me había un poco dolido en el fondo la defensa del abogado, me decían como, ya, pero tú vas a tener que hacer lo mismo el día de mañana. Yo le dije que no me molestaba como que hubiera alguien que lo defendiera, sino que era la forma de la defensa. Me dijeron, ya, entonces, ¿cómo lo defenderías tú? Y yo no sé qué responder en el fondo, porque no voy recién en segundo, no tengo idea, pero mi pregunta en el fondo es, a su juicio, ¿fue la defensa de Martín Praena la más adecuada? ¿O podría haber una forma menos quizá, no sé, menos, no sé cómo decirlo, pero para defenderlo? Eso. ¿Y cuál es la pena que arriesga Martín Praena actualmente? Esa era mi pregunta. Muchas gracias. Y vamos con la última. Yo sé que hay más manos levantadas, pero por el tiempo de la profesora vamos a quedar en las 4 que dijimos. La última es de Florencia López. Hola, no me funciona conectar la cámara, la tengo puesta, pero no me funciona. Mi pregunta es respecto al caso que mencionó usted de que de este tipo que le mandaba como cartas de amor y que él en su sano juicio en el fondo no pensó que estaba ejerciendo ningún tipo de abuso hacia esta otra niña, digamos. ¿Cuál es entonces la concepción correcta que se tiene que tener al respecto del consentimiento? Porque muchas veces se habla no de no solamente como negar que uno no quiere, sino que tiene que ser una afirmación en el fondo concreta. Y en ese caso quizás no estuvo, o no sé, yo no conozco el caso en profundidad, pero ¿cuál es entonces la concepción de consentimiento que se debería aplicar a su juicio? Eso, gracias. Para recapitular un poco las preguntas, entonces la primera que se hizo... Sí, no, sí, las tengo. Ya, buenísimo. Ya. Ok, hay la última hay una que es la segunda de la prescripción que me dijo esta es cortita, pero esa es la más larga, así que la voy a dejar para el final, ¿ya? Entonces, en cuanto a la primera, les agradezco sus preguntas y el interés. En cuanto a la primera que me hizo la estudiante de medicina, bueno, evidentemente que hay más pruebas, pero si yo tengo posibilidad de poder hacerme el examen lo antes posible, evidentemente que es mucho mejor. O sea, la posibilidad de tener un caso con una prueba biológica, desde el punto de vista del valor probatorio, claramente que es mucho más fuerte ese caso versus los casos en que no tengo prueba biológica. Si logro tener prueba biológica, esa prueba biológica, me refiero por ejemplo al ADN, y se trata de una persona menor de edad, aunque en quien ni siquiera se va a discutir el tema del consentimiento, tengo el caso listo, ¿ya? O sea, casi que necesito muy poco más para poder acreditarlo, así que sería el ideal. Y una cosa importante también, no me acuerdo el nombre que tenía Magdalena, pareciera, Magdalena, es que fíjense que el examen que efectúa el sexólogo forense es importante porque, bueno, sin prejuicio que va a cambiar la ley,
pero además de lo que pueda decir en cuanto al informe, al informe que practicó, al examen que practicó, también esa persona me va a contar el relato que recibió muchas veces de la víctima. Entonces ahí yo también me sirve también como testigo en cuanto al relato, ¿se fijan? Y eso muchas veces la gente como que no toma conciencia de que a lo mejor me va a decir que no tuvo hallazgo, ¿cierto?, en cuanto al abuso sexual, pero sí me va a volver a decir el tema del relato. Entonces yo voy a tener otra persona que me pueda incorporar de primera fuente de haber recibido relato también de la víctima, ¿sí? Y eso es bien importante, porque en el fondo, a la medida que el relato de la víctima se mantenga persistente en el tiempo, ¿cierto?, sin grandes variaciones trascendentales, adquiere mayor credibilidad el mismo, ¿se fijan? Que este es un relato dado a una persona con la cual no tenía vínculo. Entonces también recordemos que eso pasa respecto a las personas que efectúan los informes periciales, pero evidentemente que si tengo posibilidad de tener prueba biológica, tanto mejor, ¿ya? Lo que yo quise decir delante es que al revés, no por el hecho que no tenga prueba biológica significa que no tengo ninguna posibilidad de ganar el caso, ¿sí? Si lo tengo, tanto mejor. Pero si no, hace más difícil sencillamente la pega, pero igual se puede con esfuerzo, ¿ya? La pregunta de Trinidad, que es un poco tramposa porque ella es estudiante de Derecho, así que pudo haber estado perfectamente en el chat que hicimos hace 2 días atrás en la facultad, pero se la voy a contestar de todas maneras. Bueno, efectivamente ahí, claro, esa es la mejor forma de efectuar una defensa. Claramente que no. Lo peor que puedes hacer como defensor es irte contra la víctima, porque eso genera inmediatamente la animadversión del tribunal y de toda la gente, como vieron que pasó en este caso, pues al final se fijan que todos querían prácticamente matar al defensor, aparecía como el personaje más odiado. Entonces claramente que no es una buena estrategia, incluso pensándolo como defensa, no es una buena estrategia hacer eso, porque es desacreditar a la víctima, que es la peor defensa de todo, porque es la defensa menos ética que uno pueda tener en esta materia. Ahora, lo que sí, Trinidad, si uno es defensor en un caso, por eso yo en general, yo no soy defensora, tiene que hacerlo lo mejor que pueda, tiene que defender a su patrocinado, a su representado, con todas las herramientas legales y me parece que puede hacerlo perfectamente sin necesidad de transgredir normas éticas. Puede sostener, por ejemplo, acá, bueno, tú me preguntabas qué defensa puede hacer un sujeto respecto a esta persona. Puede decir, como les decía yo al comienzo, puede decir, sabe que esta persona legítimamente creyó que contaba con el consentimiento de la víctima, por ejemplo, o otras defensas que derechamente, por ejemplo, no niegan la responsabilidad del sujeto y se dedican a señalar circunstancias atenuantes. O no sé, depende porque acá no podría decir, no tuvo relaciones porque todos lo vimos, por cierto, vimos los videos, entonces va a depender un poco de cuánta prueba tiene la parte contraria para ver cómo elaboras tu estrategia del caso, pero sin duda que lo peor que puedes hacer es irte contra la víctima. O sea, claramente que esa es una de las estrategias menos recomendadas para un abogado defensor. La última pregunta que me hicieron era la que tenía que ver. Ya se me olvidó. ¿Cuál era la última? No la de prescripción, la otra. La de Florencia. Era la de el concepto de consentimiento, si tenía que ser en el fondo afirmativo o... Ya, perfecto. Ya, es un poco lo mismo que hemos estado conversando. En el fondo, yo, por ejemplo, si alguien me quiere pedir mi consentimiento para algo, yo tengo que expresarlo para que la persona sepa si cuenta o no con mi consentimiento, ¿cierto? Si me dice, puedo sacar esto y yo no le digo nada, es prácticamente que pudiese creer que cuenta con mi consentimiento, ¿cierto? Si yo no le digo nada, ni pongo cara de terror, ni salgo arrancando y le sonrío, la persona puede creer, ¿cierto?, legítimamente que que tiene el consentimiento de la otra persona, ¿cierto? Ahora, súmale eso que han habido, que vienen de una relación previa, que están teniendo algún tipo de actividad sexual inicial, y entonces la persona, si no le dice nada, ni demuestra de ninguna forma, ¿cierto?, que no está consintiendo legítimamente, el sujeto puede creer que está contando con consentimiento, ¿cierto?
sí o sí no, olvídense, pues, o sea, también llega un minuto en que los sujetos, frente a todos los casos, a toda la actividad sexual que puede haber, se subentiende que en cierta hipótesis el sujeto parte de la base que se está con la polola y siempre mantiene relaciones sexuales de una forma, y en esta oportunidad ya no ha dicho nada, no tendré por qué creer que en realidad no hay consentimiento, si no nos volveríamos locos con que en cada oportunidad, respecto a situaciones en que no tendría por qué no creer que la persona está consintiendo, sencillamente tenga que, no sé, meterme en la cabeza de la otra persona para saber si efectivamente me está consintiendo o no, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, lo que ha pasado en otros países es que en general se dice que el sujeto tiene que actuar en la medida que, claro, tiene buenas razones para creer que la otra persona está consintiendo, ¿cierto? Y así, y de la misma forma, deberá abstenerse cuando tiene buenas razones para entender que la víctima no está consintiendo. Y eso puede pasar porque se lo dice expresamente, o por ejemplo, se dice, de hecho en Suecia, que si acaso la víctima no dice nada y llora, eso ya sería una manifestación clara de la ausencia de consentimiento, sería como una ausencia de consentimiento tácito, ¿te fijas? Entonces tendría que ver el caso concreto, porque efectivamente yo puedo pensar en un consentimiento presunto, pero para eso tendré que señalar cuál es el contexto que me permite a mí llegar a la creencia de que efectivamente cuento con el consentimiento de la persona. Y ya voy a responder esta última pregunta y me voy a tener que ir porque me están esperando y me está doliendo un poco la cabeza, chicos, así que ya. Entonces me voy a concentrar un poco más porque llevo como harto rato hablando y me decía mi hijo chico que al lado, que es lo más increíble. Ya, entonces, en cuanto al tema de la prescripción, efectivamente, hay una ley desde el año pasado, en julio del año pasado, que establece que los delitos sexuales cometidos contra menores de edad son imprescriptibles. Así entonces, todos los delitos que se hayan cometido desde julio del año pasado en adelante contra menores de edad no van a prescribir nunca, ¿ya? Y van a poder perseguirse siempre, ¿ok? Cuando son personas adultas, en cambio, rigen los plazos normales de prescripción que van a depender de los delitos de los que se trate, que pueden ser de 15 años los plazos, de 10 años o de 5 años o 6 meses si son faltas, ¿ya? El tema es que estos plazos de prescripción se interrumpen, y en eso yo creo que el juez se equivocó, es una interpretación más antigua la que hace él, se interrumpen no esperando a que haya una sentencia condenatoria, pues basta que yo presentara una querella, por ejemplo, contra esta persona para entender que se interrumpe el plazo de prescripción. Y lo que ha ocurrido en muchas ocasiones es que yo denuncio un delito, por ejemplo, a pesar de que parezca más o menos claro que ha prescrito, y la fiscalía o el tribunal del crimen antiguo, ¿cierto? Mantiene abierta esa investigación durante un lapso de tiempo, sabiendo incluso que está prescrito, como pasó en el caso Caradima. ¿Con qué fin? Con el fin de que aparezcan nuevas víctimas, ¿cierto? Que den cuenta de delitos cometidos con posterioridad, lo que haría que se interrumpiese el plazo de prescripción, ¿ya? Y generalmente Trinidad, porque varias se llamaban Trinidad, ¿cierto? Sí, Trinidad, es bastante probable, ¿cierto? Como pasó en este caso, que un sujeto que comete esta clase de ilícitos no lo haya cometido una vez, sino que probablemente haya más víctimas, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, es una buena estrategia esto de denunciarlo igual, porque pueden aparecer nuevas víctimas que hagan que se interrumpa el plazo de prescripción, ¿ya? Igual es importante también, chicos, yo por lo menos lo hago siempre así con las víctimas que me van a ver, tratar de saber qué es lo que quiere la víctima en cada situación, ¿ya? Porque todas las víctimas quieren cosas distintas, no siempre la víctima lo que quiere es que el sujeto se vaya preso, ni mucho menos, sino que a veces lo que se quiere, y yo les diría que tal vez ese es un deseo que está en la base de cualquier víctima, y sobre todo de las víctimas de estos delitos. Yo creo que lo que uno espera muchas veces es que la persona que cometió un acto, ¿cierto?, contra mí, sin mi voluntad, o que ejerció violencia contra mí, sea capaz en primer lugar de reconocer
de conocer mi carácter de víctima, o sea, en el fondo de reconocer lo que ejecutó y el daño que me provocó. Yo les diría que a veces cuando eso pasa, en ciertas instancias en que el sujeto, que es difícil que pasen delitos sexuales, ¿ya? Pero ese solo hecho de reconocer al otro, de reconocerlo, ¿cierto?, como un par, de decir en realidad, yo ejecuté esto, te pido perdón, de verdad, no sé en qué estaba pensando, pero sé todo el daño que te efectué. Ya ese solo acto parece un acto de reparación inicial que a veces para la víctima es suficiente, ¿ya? Porque una de las cosas que probablemente genera mayor dolor en las víctimas tiene que ver con esto de no solo haber pasado por lo que pasó, sino que además que sea tildado como mentirosa o que no le crea, ¿cierto?, sus familiares o la sociedad en general, partiendo porque el primero que no lo cree y la trata de mentirosa, además de lo que ya hizo, o sea, no solamente la abusó, sino que además luego la trata de mentirosa, es el sujeto. Así que ese acto de reparación a mí me parece como un acto de reparación mínimo, ¿ya? Hay estudios en esta materia que son bien relevantes, que tienen que ver con esto. Por eso es importante el tema de la denuncia, porque mientras yo mantenga, ¿cierto?, esa posición con el agresor y no diga lo que me pasó, esa persona siempre va a tener un poder sobre mí. ¿Se fijan? Que es un poder que se puede perpetuar en el tiempo, siempre va a ejercer una especie de dominación en que yo probablemente me voy a sentir menos que esa persona, ¿ya? Porque en el fondo fue capaz de dañarme y además logra mantenerme en este silencio permanente, ¿sí? Y entonces, y con esto voy a terminar la presentación de hoy, los voy a dejar con voy a terminar con un caso. Ayer conversaba con la Catherine Saloni en un programa en vivo y le comentaba este caso, y la Catherine, ustedes saben que también fue víctima de un delito sexual y quedó como bastante impactada con esto, que tiene que ver un poco con lo que les acabo de decir, del tema de reconocerse. Uno de los casos que tuve, la víctima fue víctima del padre biológico desde los 11 años hasta como los 16 años, como 5 años. Y entonces el defensor, a propósito de las preguntas que me hacían de hasta dónde puede llegar un defensor, tuvo la brillante idea de decirle, cuando la víctima fue a declarar, ya tenía como 20 años, tuve la brillante idea de decirle a la víctima: usted denunció esto porque tiene miedo que le pasara algo a su hermano, ¿cierto? La víctima: sí. Porque usted haría cualquier cosa porque a su hermano no le pasara nada, ¿cierto? Sí. Usted estaría dispuesta incluso a inventar algo, ¿sí? Para efectos de que a su hermano no le pasara nada. ¿Entienden para dónde iba la línea argumentativa del defensor? Y entonces ella, que estaba en una posición como inclinada, hablando, así como mirando hacia abajo, ¿se fijan? O sea, se fijan el poder que puede ejercer, que en el fondo es como la posición victimal, eso es, ¿ya? Y entonces va ella y empieza como a pararse, incluso los hombros hacia atrás, y mira al defensor, así como lo enfrenta, o sea, se transforma en otra persona, esa es la verdad, y mira incluso a su padre biológico, y les dice: ¿sabe qué? Sí, dice, yo estoy dispuesta a que estas personas que están acá, que no me conocen, ¿sí? Estos hombres, porque habían abogados, mi abogada, bueno, a mí sí me conocía, usted, los jueces, que son todas personas que no conocen, sepan de todo lo que me pasó, hayan visto mis genitales acá, con las fotos que se mostraron, que todas mis amigas anden hablando por detrás porque yo fui violada por mi padre, ¿cierto? Que en el fondo me hablen de que soy una persona que ha tenido experiencia sexual desde chica. Estoy dispuesta a todo eso, dijo, porque yo ya no te tengo miedo. Y miraba a su papá y le decía: yo ya no soy la niñita que tú violabas y después le llevabas Barbies para que jugara. Eso no va a volver a pasar nunca más en la vida, porque no voy a dejar que nunca más me toque, porque ya no soy esa niña. Ahora soy una mujer y quiero justicia. Fue una cosa, olvídense, o sea, todos nos quedamos helados, ¿ya? Y esa víctima, les digo, para mí, en ese minuto, comenzó su reparación. La niña que entró a declarar era una persona, la mujer que salió fue otra. Les digo que fue tanto el impacto de esa declaración, lo que quiso decirnos a todos es:
Imagínense por todo lo que tuvo que pasar ella para llegar a ese lugar y hacer las imputaciones que hacía, ¿sí? Y entonces, efectivamente, yo me saco el sombrero con esa niña, y bueno, yo en general tiendo muchas veces, no sé si está bien o mal, pero ya soy así nomás, a generar bastante vínculo con las víctimas que represento, porque al final las acompaño durante bastante tiempo, y la abrazaba, y de hecho me emocioné bastante, y ella me dijo, sabes que yo después me la vi bastante tiempo después, me dijo, yo ese día como que mi vida cambió ese día, después que fue capaz de enfrentarlo, independiente de lo que haya pasado en el juicio. Bueno, afortunadamente le dieron como 20 años al tipo, pero ese acto, en ese momento ella dejó de ser víctima, ¿se fijan? Porque fue capaz de enfrentarlo. Eso. Ya, chicos, buenas noches. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Profesora. Muchas gracias, profe. Gracias. Muchas gracias. Gracias por quedarse 23 minutos más con nosotros. Ojalá pudiera descansar. Y con ese caso de valentía cerramos este conversatorio y los invitamos a seguir participando en todas las instancias de formación que hacemos como Solidaridad. Muchas gracias, profesora. Es libre de irse. Chao. Chao.